Les agradecemos desde ya la presencia para acompañar la presentación del libro Raúl Alfonsín, visto por sus contemporáneos, que ha compilado los testimonios valiosísimos sobre el doctor Raúl Alfonsín. Agradecemos desde ya la presencia del doctor Juan Antonio Cortesi, del doctor Daniel Salvador, del doctor Ramón Naveiro, y nos acompaña el presidente del Comité, General Rodríguez, Santiago Nino, y la vice, Noria Laizola. Les pido un aplauso para recibir. Bueno, y agradecemos también la presencia y se suma el doctor Martín Ángel Quintana. Gracias. El doctor Cortesi es abogado, recibido desde la Universidad de La Plata, doctor en Ciencias Jurídicas y licenciado en Ciencias Políticas. Ha ocupado los cargos de concejal, ministro de Gobierno durante la gobernación del doctor Alejandro Armentaris, secretario de Estado durante el gobierno del doctor Alfonsín. El doctor Daniel Salvador, abogado, recibido de la Universidad de Belgrano, ha sido presidente del Comité Provincia, secretario de Procesamiento de Datos de la CONADEP, diputado nacional, senador provincial, diputado provincial y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. El doctor Ramón Naveiro, abogado, fue prosecretario administrativo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación entre 1983 y 1989. Y el doctor Martín Alejandro Quintana, abogado y uno de los autores que con su testimonio ha aportado al libro del doctor Cortesi. Le doy la palabra a Noria Laizola, la vice del comité. Gracias. Ante todo, buenas tardes. Les quiero agradecer la presencia a todos con este calor. Le estamos dando comienzo a una continuidad de actividades en conmemoración a los 40 años de democracia, siendo esta la primera. El domingo celebraríamos, honraríamos a Alfonsín en su natalicio. Así que bueno, eso. Le damos la palabra a Santiago Nino. Gracias. Gracias, Camila. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos visitan. Los conozco desde que era chico, ya soy grande, muy grande, ya tengo hace unos días. Y Daniel fue es una anécdota que se podría escribir otros pequeños libros chiquitos, pero pequeñas anécdotas. Les voy a contar una anécdota. En 1991, si mal no recuerdo, con Augusto y con Pacacho, éramos los únicos que íbamos a representar a Raúl Alfonsín y General Rodríguez. De Marchi nos iba a presentar, vino Daniel y fuimos a la casa de Zuni. Y ahí tomamos el coraje con Zuni, Normita, Blanca, Elsa que no está, Pascualito Vinacha. Así fue. El pibe Oliveira, que amagamos que iba a ser nuestro candidato a intendente, y nosotros con Pacacho y Augusto decíamos la bola de nieve y que llamar para que se nos acerque gente, porque el pibe era convocante, y éramos pibes. Y bueno, Daniel, nos diste esos días el apoyo, el empuje y el entusiasmo como para seguir en política, porque nos íbamos a quedar prácticamente sin saber qué hacer. Y no teníamos un líder en el pueblo, y vos me diste una mano, y bueno, y aquí estamos haciendo 30 y pico de años un evento. Con Juancho hizo estudio, porque ahí también encontramos a Naco, nos representó muchas veces ante la justicia, cuando íbamos a reclamar nosotros como concejales o
o cuando ya no éramos concejales, nos representaban en diversos ámbitos de la justicia, por decirlo. También algunas cosas presentamos con NACO en el Tribunal de Cuentas. Pero además, también forma parte de nuestra militancia juvenil, en lo que era Renovación y Cambio en su momento, el general Rodríguez, y lo que era Renovación y Cambio en la primera sección electoral. Vos por suerte no estabas tan involucrado en esa liga, pero bueno. Y la verdad que le debo mucho a Juancho y a Nacho, que iba a venir, pero bueno, es el sobrino que no vino, que la verdad que el estudio de él nos dio un apoyo muy importante sin cobrarnos un mango en presentaciones muy importantes que muchas tuvieron buen resultado, pero bueno, nada, y estoy muy agradecido. A Ramón lo conozco de verlo, porque yo era la niata contra el vidrio, porque yo me comía las sesiones de la Cámara de Diputados desde el 84, más o menos iba allá, mis padres decían, ¿dónde? Y me quedaba durmiendo en cualquier lado. En lo de mi tía le golpeaba, le tocaba a las 3 de la mañana, y entonces te conocí ahí. ¿Ven? Que algunos pueden decir que no lo conocía. Sí lo conocí. Cuando fui prosecretario del bloque, él era uno de los asesores de Horacio Ferracetti, y me hice muy amigo, un colaborador muy importante de esa presidencia en su momento con Horacio. Así que estoy muy honrado de verlos. Son distintas etapas seguramente de la vida política del partido, muchos coinciden, pero en mi vida tengo afecto por lo que me significó el transcurrir de la militancia política. Y lo bueno es que lo podemos seguir haciendo todos juntos, que estamos acá caminando porque el radicalismo tenga un mejor destino, no por solamente para los radicales, sino para cambiar la realidad que vivimos todos. Está bueno hablar de lo sucedido, del pasado. Es un libro muy ameno, porque, como bien dice el libro, recopila Juancho, pero están las experiencias de cada uno en relación a su expertise, más allá de que puede ser el político, pero también hay distintos temas de gobierno o de situación política, y cuentan ahí esa vivencia. Así que se los recomiendo. Nosotros después tenemos algunos libros para vender, ya tenemos algunos vendidos, falta recaudar, pero bueno, les quiero decir que estoy muy agradecido que estén acá. Y gracias a Daniel, perdónenme a ustedes, a Daniel y a Juancho, porque son un ejemplo de militancia, como usted, Ramón, pero ellos cuando yo era chico los veía y bueno, y recorrían la primera ellos todo el tiempo, grande. Bueno, sigamos con el evento. Muchas gracias. El doctor Cortés Díaz, que ya estaba preparada para sacarle el micrófono al niño, ¿no? ¿Está bien? Se lo vamos a dar al doctor Ramón Abel. Hola a todos. ¿Qué tal? Primero, una pequeña aclaración. No soy abogado. Soy periodista con título profesional. Soy recibido en el año 1972, en el Círculo de la Prensa. Y lo digo como anécdota también, porque en ese lugar, Rodríguez Peña 80, funcionaba esta institución señera del periodismo argentino, que fue el Círculo de la Prensa. Hoy, ese petit hotel alberga, lamentablemente, al Instituto Patria. Ahí me recibí yo. Bueno, y con esta pequeña introducción quería comentar acerca del libro, de esta feliz iniciativa, donde 34 personalidades dan su impresión de una figura que trasciende a un partido político, que trasciende a un país y se instala en un contexto mundial. Una época muy especial. A través de la lectura de sus páginas vamos a encontrar distintos aspectos de la personalidad de Alfonsín, de su ideología, de su compromiso con la democracia, de su fe profunda en que América Latina podía transformar su debacle en aquellos años de dictaduras que nos rodeaban. Todo eso vamos a encontrar aquí. Su defensa de los derechos humanos, donde Salvador hace la reseña,
muchísimos temas que hacen a esta figura. Pero hay algunos aspectos de este libro que solamente podemos mencionar debido al lugar donde estamos, el calor que hace. Vamos a ser muy breves, pero quería así manifestar una frase que está en este libro que resume un poco lo que estoy diciendo. Dice en la página 16 de este libro que la historia de la democracia argentina no se puede escribir sin su figura y su lucha, sin su vigorosa oratoria, implacable contra los violentos y los prepotentes. Esa perspectiva vendrá inevitablemente. Su paso por el gobierno es una bisagra de antes y un después, entre una Argentina de cuartelazos, rebeliones y golpes de Estado y la Argentina institucional, que se sostiene luego de haber pasado por diversas y difíciles pruebas. Estas palabras que resumen este pensamiento, esta idea, esta feliz compilación que logró el doctor Protesi, pertenecen al doctor Julio María Sanguinetti, 2 veces presidente del Uruguay, amigo de Alfonsín. Con esto me da pie para mostrar un poco lo que uno ha aprendido en sus años juveniles. En la teoría de la comunicación aprendimos el valor de la palabra. Todos sabemos que la palabra puede ser oral, escrita, gestual, muchos matices. Pero siempre el valor de esta palabra requiere algún principio para conocernos. Entre el que emite el mensaje, en este caso los 34 personalidades que han escrito este libro, y los que reciben esa lectura, entre el emisor y el receptor. Si no se da una simbiosis entre lo que leemos, es decir, el pensamiento del autor, y lo que nosotros interpretamos, difundimos, comentamos, no tiene sentido la lectura. Tenemos que profundizarla, tenemos que analizarla, que compartir, no solamente esto, sino otros hechos de la comunicación. De esa forma se completa la comunicación. Una parte del que la da y la otra parte de quienes lo recibimos. Es esencial este diálogo permanente entre el que da la palabra y entre el que la recibe. Si no, no hay futuro que podamos comprender hacia dónde vamos. Esto especialmente para los que militamos en política. Especialmente para los jóvenes. Nosotros tenemos algunos añitos más que todos los que están en esta mesa, pero algo debemos transmitir. Y le comentaba casualmente hace unos días atrás al doctor Protesi que había leído de casualidad, porque era tanto el métier periodístico me lleva a indagar en otros medios, y leí un título en la Vanguardia de Barcelona. Este diario progresista de España, de la región de Cataluña, tuvo un título que me llamó poderosamente la atención. Se refería a otros temas, pero el título me quedó grabado. El pasado es el futuro. Hablar de Alfonsín, estamos hablando de 10 años del pasado, pero es el futuro. Sin este futuro no tenemos salida. Tenemos que tener un anclaje donde referirnos, donde poder avanzar. Entonces es el momento de reflexionar en este mensaje final
en el valor de la palabra, en que el futuro también tiene un anclaje en el pasado. Y lo quiero terminar, esta breve presentación, con las palabras del compilador de este libro, en su contratapa, que también nos da un mensaje hacia el futuro. Dice el doctor Cortesi: lo que hace al propósito de este libro es que de no responder a una bandería, sino intentar una cruzada cívica, especialmente para conocimiento de los jóvenes que, infectados de relato, pueden tener una referencia veraz respecto de otro tiempo en donde las cosas fueron distintas y mejores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Quintana. Bueno, muchas gracias por compartir este momento. Me siento muy honrado de estar. Ramón Aveiro era prosecretario parlamentario, no secretario parlamentario del... Sí, y yo empecé en esa época también. Lo que pasa es que han pasado muchos años. El doctor Cortesi, realmente cuando uno analiza en el tiempo la función que le tocó desplegar en una provincia tan enorme, con tantas dificultades, con esa, ya que decía que era la mejor policía del país, todos esos problemas uno lo ve a la distancia y dice: la pucha, hay que gobernar Buenos Aires. ¿Y qué decir de Daniel? Realmente es una tarea encomiable ponerse al frente de una provincia tan grande. No tengo la suerte de conocer a la presidenta del partido, pero sí a mi gran amigo, a quien le hago la devolución porque me siento honrado de su amistad. Nosotros habíamos ayudado a la redacción de este libro, sin ser escritores necesariamente, y hablaba Ramón de la palabra. Yo recojo en mi participación Alfonsín desde la palabra, que es lo que decía y que era lo que transmitía desde la ideología. Pero un poco lo que hoy voy a tratar de compartir con ustedes es lo que nos ha pasado en la presentación del libro cuando se estaba estrenando la película 1985, que nos motivó a tratar de poner nuestro punto de vista y ver cuál fue el rol de Alfonsín en relación a los derechos humanos. Hoy justamente Vicente Palermo, en una columna del diario Clarín, habla de la partidización de los derechos humanos y habla de una frase de Santiago Cafiero. Dice: a nosotros nos van a hablar de derechos humanos. Y cuando yo quiero rescatar la participación de Raúl Alfonsín en los derechos humanos, primeramente debo decir que él integró la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos a partir de 1975, y también tenemos que ver el contexto en lo que fue la violación de los derechos humanos que sobrevino en los duros años de 1970. Recordemos que en los 70 había una pretensión de la violencia como instrumento para apoderarse del poder, que venía hasta en alguna medida bendecida por lo que se dijo en algún momento la juventud maravillosa, y que después fueron ferozmente combatidos, porque también se formaron los anticuerpos de extrema derecha, Grucci creando a la juventud sindical peronista, dándoles armas a los pibes sindicalistas. Uno de los últimos en Madonna, ¿se acuerdan ustedes? El de San Vicente, que andaba los tiros ahí. El comando de organización, la juventud peronista de la tendencia
fue combatida por la JPR, por la Juventud Peronista de la República Argentina. La CNU, una banda de criminales, el Comando de Organización y las TESA. Y una de las víctimas de las TESA, la primera víctima de las TESA, es justamente Hipólito Solari Yrigoyen. Silvia Mercado, en un libro, El relato peronista, dice que cuando vino la Comisión de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los peronistas se vieron forzados a ir a hacer acto de presencia y a reunirse con ellos. ¿Quiénes eran? Elvino Iglesias, Felipe Vitel y Carlos Kovács. El peronismo no ha tenido un compromiso con ellos, porque supongo que también, si nosotros tenemos que hurgar un poco, y toda vez que la violación de los derechos humanos siempre se produce cuando hay desde el Estado algún tipo de acción, en ese sentido estamos hablando de violación de derechos humanos. Y las TESA fueron creadas por el peronismo y funcionaban en el Ministerio de Salud y Acción Social. Entonces, esto viene como respuesta a lo que pretende ser una apropiación de la bandera de los derechos humanos y en contraposición a ello, lo que realmente hizo Raúl Alfonsín. En la campaña presidencial dijo: voy a derogar la ley llamada Ley de Pacificación Nacional, que no era otra que una cobertura que pretendía la dictadura de autoamnistía. Eso, fíjense ustedes, generó que en 1988 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los autos Barrios Altos, dijo que toda autoamnistía era inconstitucional y debía ser derogada. Fíjense ustedes qué efecto tuvo Raúl Alfonsín en esa medida que habían tomado. También ahí se producen situaciones que van a ver directamente con el tema de los derechos humanos en su profundidad. La Corte en ese caso manda a que se investigue, se juzgue, se condene y que además se repare a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Aparece la ley 24.043, que es la que indemniza a los privados ilegítimamente de la libertad. La ley 24.411, que indemniza a las víctimas, a los familiares de las desapariciones forzadas. Pero ¿saben una cosa? Que el 10 de diciembre de 1986, la primera ley que aparece para indemnizar a las víctimas de los familiares de los desaparecidos fue la ley 23.466, 10 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Alfonsín. Después se produjeron las otras leyes. En ese contexto, entonces, vemos que ha sido un compromiso permanente en investigar cosas que seguramente no le interesa al otro partido, porque, como dije, tiene una peca que puede llegar a volverse en contra. Otra de las cosas más importantes ha sido el juicio a las juntas, que lo había anticipado, iba a promoverlas. Y eso ha generado un verdadero hito en todo el derecho internacional, y todos sabemos cuál ha sido el resultado que se ha producido y que nos ha colocado orgullosamente al frente de un hecho importante que nos debe enorgullecer. Y eso, por supuesto, que tira por tierra toda pretensión de que alguien se atribuya la posesión de esa bandera de los derechos humanos. Yo no quiero extenderme más, les agradezco la presencia a todos, y acá aprovecho que está Daniel, ha sido secretario de la CONADEP, es una de las grandes y mejores creaciones dentro de lo que es una política tendiente a dar resultados efectivos.
en base a los consensos, a la deliberación y a los resultados. Les agradezco muchísimo y espero que podamos contarnos en otra oportunidad, porque vamos a seguir indagando y vamos a seguir produciendo muchos más elementos para poner en valor a la Unión Cívica Radical, como lo propuso mi gran amigo Santiago. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quintal. Y ahora vamos a tener el honor de pasar el micrófono al doctor Daniel Salvador. Muchas gracias. Bueno, un gusto, siempre es un gran gusto venir a General Rodríguez. Gracias María, Nora, Santiago, y bueno, y tantos otros. Y la verdad que para todo partido hay algo que es fundamental, que es la militancia, y sinceramente Santiago es un ejemplo de militante, siempre perseverante, y en las buenas y en las malas realmente eso tiene un gran valor, mantener las banderas en los momentos difíciles, a veces cuando hay motivos para bajar los brazos, sostenerlos altos y generar esa condición de acompañamiento, realmente es un atributo muy importante. Yo soy más diplomático, no una cosa de la otra. Y en esta ocasión, para la presentación de este libro, bueno, acompañando especialmente a Juancho, él, como bien lo acaba de señalar, una pieza fundamental de ese gobierno extraordinario del doctor Armendáriz, tenía la manera de poder aportar y colaborar con esa tarea que tenía por delante el doctor Alfonsín. Era ni más ni menos que este problema en la provincia de Buenos Aires, la policía de la dictadura, la justicia de la dictadura, era prácticamente donde se resumían los mayores males de todos esos años en esta provincia, y allí la participación, la presencia, el impulso constante de Juancho realmente fue un gran aporte, y ahora lo demostró con este libro, esta iniciativa de empezar a juntar opiniones y miradas de gente que de distintas maneras, como decía Ramón, participó en la vida de Raúl Alfonsín, y ahí nos permite ver al Alfonsín ciudadano, al vecino de Chascomús, al político del comité, pero también al político y al estadista reconocido internacionalmente, esas opiniones de quien fuera presidente de Uruguay o representante del Partido Socialista Obrero Español, cómo fue considerado, y toda esa visión que permitió que Alfonsín haga de ese gobierno, el gobierno que no era su objetivo recuperar la democracia, como una vez más de tantas veces que se recuperó la democracia a partir de 1930, que era una secuencia entre gobiernos democráticos, después el asalto del poder, las dictaduras, y cuando se generaba un desgaste, la propia fuerzas militares generaban las condiciones para que vuelva la democracia, siempre tomando el resguardo y el aseguro de que jamás podían ser juzgados. En este caso, el desafío que se propuso el doctor Alfonsín era recuperar la democracia para siempre. En ese tiempo se decía democracia por 100 años, y había que hacer algo distinto a lo que se había venido haciendo anteriormente. Y allí es donde reside básicamente ese gran desafío de decir democracia para siempre, terminar con la impunidad, es animarse a juzgar. Y contó con un apoyo jurídico extraordinario que por supuesto fue previo a que él ganara las elecciones. Ahí Jaime Malamurgotti, Carlos Nino, le dieron toda la estructura, y lo que iba a faltar era la decisión política, pero la estructura para no vulnerar la
retroactividad de las leyes, para poder hacer todo con el debido proceso. Eso lo tuvo absolutamente claro, y después que ganó esa elección era poner manos a la obra. Y era basado en 2 pilares, que era toda la verdad, porque toda la verdad, más allá de la justicia incluso, toda la verdad hacía que la sociedad se involucre, que se sepa lo que había ocurrido en Argentina, que el que lo ignoraba pueda enterarse, el que quería ocultarlo ya no lo iba a poder ocultar, y el que tenía miedo, generar las condiciones para ir perdiendo el miedo, lo cual llevó mucho tiempo, muchos años inclusive, porque siempre estaba ese temor de la vuelta, la interrupción del gobierno democrático. Y toda la verdad era esta idea de la CONADEP. Era una comisión independiente, no era una comisión del Congreso de la Nación, lo cual ya creó un debate y creó oposiciones, incluso la oposición de los propios organismos de derechos humanos, que inicialmente estaban convencidos que tenían que ser una comisión bicameral. Y en ese escenario, y en el marco de este libro que hace Juancho, me invita a mí a ser parte de aquello que el destino me llevó a ser parte a mí. Yo en realidad conocí al doctor Alfonsín de años, especialmente a través de mi padre. Ellos habían sido diputados provinciales juntos en 1958. Yo no provenía de derechos humanos, y después que gana la elección y que empieza a instrumentar todos estos temas centrales, cuando ya había que llevarlos a la práctica, en una ocasión me convoca ahí a donde estaban en el Hotel Panamericano, donde estaba preparando el gobierno, y me pone al tanto de esta idea puntualmente de la CONADEP, quiénes la iban a integrar. Él ya había hablado, por supuesto, con la mayoría, a través de personas muy allegadas a él lo habían hecho, por ejemplo con Nacho López para hablar con Magdalena Ruiz Guiñazú, y con Monseñor de Nevares, y con Ernesto Sábato, y con Favaloro, y así se fue conformando esa idea. Y bueno, mi tarea inicial era poner un día, buscar un lugar y generar las condiciones para que esa comisión rápidamente se pueda poner en marcha. Y bueno, obviamente yo era un joven abogado de apenas 30 años, y tener que conversar con el mero hecho de invitarlas para una reunión, no era yo el que los invitaba a ser parte de la comisión, sino implementar aquello que ya habían conversado. Recuerdo que lo primero que hice, alguien me lo habrá sugerido, era el Centro Cultural San Martín, y allí con también un joven de la cultura, Javier Torres, era el hijo de Torres Nilsson. Bueno, le conté y le pedí un lugar, y en definitiva me dio una oficina. Y era una oficina para apenas 6-7 personas. Creo que yo no le transmití la dimensión seguramente de lo que iba a hacer. No sé si yo mismo la tenía en ese tiempo. Y bueno, al poco tiempo empezamos a funcionar. El 22 de diciembre de ese mismo año, el 83, se constituye por primera vez la CONADEP. Allí se definen las secretarías. A mí la propia comisión me designa como secretario de documentación, y se designó allí a Ernesto Sábato como presidente de la comisión. Pero nos faltaba una pata muy vinculada con los derechos humanos. Este decreto de creación de la CONADEP también invitaba a la conformación en la Cámara de Senadores y Diputados con 3 legisladores de cada Cámara, y lamentablemente, como muy bien lo comentaste recién, no había una interpretación que los derechos humanos debían ser sobre la base del derecho, y se entendía que era partidario. Y bueno, por ejemplo, en el Senado, que había mayoría
directamente del peronismo decidieron no concurrir y el Senado no tiene representación en la CONADEP. En la Cámara de Diputados teníamos el número para hacerlo, pero los bloques no lo aceptaron, y los bloques donde estaba, por ejemplo, Augusto Conte lo hubiese aceptado, pero los organismos de derechos humanos en ese tiempo no se lo permitían. Lo mismo que inicialmente pasó con Graciela Fernández Mejide, que no se incorporó inicialmente porque se lo había prohibido la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y ella cargaba con la muerte de su hijo, y al cabo de 2 o 3 semanas decidió, con una decisión personal, integrarse, y la verdad que fue un aporte fundamental, de la misma manera que aportes que hicieron de afuera diputados del socialismo como Simón Lázaro en aquel tiempo, y así empezó a funcionar la CONADEP. Nuestra tarea primero era hacer perder el miedo, hacer conocer y empezar a recibir testimonios, y al poco tiempo esto que había comenzado con una pequeña oficina terminó en 2 pisos y tomando testimonios, generando condiciones para hacer una investigación con objetividad que nos llevó a saber que ya no teníamos que pensar en casos individuales, sino agruparlos de acuerdo a las características de las declaraciones, de los testimonios, de acuerdo a un lugar que era horrible, pero que era una realidad, era de acuerdo al lugar que habían estado detenidos, de acuerdo a la manera que le hacían los interrogatorios, que nos enterábamos por las familiares o por algunas personas que habían estado a disposición del Poder Ejecutivo y después recuperaron la libertad por diversos motivos, por familiares, y así pudimos descubrir lo que con el tiempo llamamos centros clandestinos de detención. En función de cada una de esas características se llevó adelante una tarea realmente durísima, que hizo que personal que colaboraba en la atención de las denuncias prácticamente les resultaba imposible, insoportable, por la carga de esas denuncias. Eran familias y familiares que todavía tenían la expectativa de encontrar a su ser desaparecido con vida, y era esto ya una posibilidad prácticamente muy lejana, y tener que convivir con eso, y eso después nos llevó a avanzar en inspecciones oculares en esos centros clandestinos de detención, llevar adelante, participar con exhumaciones de cuerpos para muchos de nosotros, entre los que me incluía, por supuesto. Jamás estaba en mi cabeza que podía haber llegado a una instancia semejante, y así se pudo descubrir, pese a las enormes presiones de los propios militares para que se entreguen los legados de lo que se iba ahí generando. A veces el propio centro de San Martín fue asaltado y roto los archivos, que nos llevó en ese tiempo a algo que era increíble avance, que era microfilmar y depositarlos en el Banco Central. Por supuesto que eran tiempos sin computadoras y con todos los elementos que eran propios de ese tiempo. Bueno, y finalmente pudimos, como lo decimos bien en el informe, recopilar elementos para demostrar que ahí lo que no fueron miles de hechos aislados, sino que fue un plan siniestro, macabro, de secuestro, de interrogatorios, de muertes o de desapariciones, esa tremenda figura que nos hizo internacionalmente, lamentablemente conocido por un hecho tan increíble, donde se comprobó el robo de bebés, robo de propiedades, todas las atrocidades que uno se puede imaginar. Bueno, esa comisión que fue creada para un término de 6 meses, finalmente se prorrogó, y al cabo de los 9 meses pudimos hacer ese informe que denominamos Nunca Más,
y esa propia entrega del informe al presidente ya fue un hecho determinante, fue acompañado por una marcha, realmente había hasta muchísimas especulaciones en ese tiempo que se iba a impedir llegar hasta allá, y bueno, y la verdad que todo se pudo hacer porque hubo una decisión política excepcional del doctor Alfonsín, con todas las presiones, y las tuvimos nosotros, ni que hablar las que tuvo el presidente, y con todas las visiones de saber que los militares finalmente iban a poner trabas, y entonces ya se proyectó una modificación al Código Militar para el caso de que si el Consejo Supremo no lo hacía en tiempo, entraba en mora o se negaba, finalmente iba a intervenir la Justicia Federal, como finalmente ocurrió. Así que ese informe se lo entregamos al presidente. En ese tiempo obviamente fue seguido por los medios y ya la sociedad en pleno tomó conciencia y se convirtió verdaderamente en una condena moral. Y en paralelo se lo entregamos a la justicia, al doctor Alfonsín, y llegó a las manos de otro de los grandes, según mi opinión, próceres de la democracia argentina, que fue el fiscal, el doctor Julio César Estracera, que pudo llevar adelante, siguiendo el debido proceso, tomó de esas más de 9.000 causas que tenía el informe de la CONADEP, 700, que puntualmente las pudo desarrollar en un tiempo récord y terminar dando lugar el derecho a la defensa, a poder hacer una acusación fiscal que realmente fue excepcional y que es lo que terminó de lograr eso que era el segundo pilar, era toda la verdad y la máxima justicia posible en una democracia que daba sus primeros pasos, en una democracia donde la mitad, casi, un poquito menos, que había votado por la otra instancia y no por el doctor Alfonsín, sostenía que había que mantener la ley de autoamnistía en una democracia que todavía venía con los temores del pasado y que seguíamos rodeados por otros países todavía con gobiernos de la dictadura, y que finalmente también esos países tomaron en parte el ejemplo de lo que se había hecho en Argentina, porque la gran diferencia de lo que hizo Raúl Alfonsín en la Argentina, que esta salida a la democracia no fue una salida negociada. Esta salida fue una salida llevada adelante con la verdad, con la justicia, con el debido proceso, y permitió en definitiva terminar con esa impunidad en la Argentina que nos lleva hoy a poder tener 40 años prácticamente de democracia continua, con todos los graves problemas que se han enfrentado y sin lograr hacer realidad muchos de esos valores que no solamente el doctor Alfonsín, sino todas las mujeres y hombres que lucharon por una democracia definitiva piensan y sueñan. Alfonsín a veces lo traducía con esa famosa frase: con la democracia se educa, se cura, se come, pero eran los grandes desafíos de la democracia. Con la democracia partimos de la base que tiene que haber gobernantes honestos, que no tiene que haber impunidad, que tiene que haber trabajo, y bueno, son los grandes desafíos. Yo a veces escucho personas que sin ninguna duda son hombres o mujeres de la democracia, y cuando se hablan de los niveles de pobreza, de la inseguridad, se dice como que la democracia fracasó. Y en realidad lo que hay que hacerse cargo que en todo caso los que fracasamos fuimos los que tuvimos oportunidades de gobernar, pero bajo ningún punto de vista la democracia, que es lo que le da la posibilidad a la sociedad y al pueblo de elegir y de encontrar el mejor de los caminos. Así que yo creo que ese es el gran desafío del presente y del futuro. Así como en el 83 con Raúl Alfonsín, superando todo tipo de grieta, logró consolidar la idea de democracia
para siempre y encolumnar a una sociedad detrás de eso, me parece que este es el momento de no solamente rendirle el homenaje a aquellos que hicieron posible, sino a darle el sentido que le falta a la democracia y volver a encolumnar, diciendo la verdad, enfrentando los graves problemas que tiene el país, que tiene la provincia de Buenos Aires, pero tomando las cosas positivas, los valores que demostró Alfonsini, pero también la estrategia, porque todo lo que estamos diciendo se pudo hacer porque se pudo implementar y se lo llevó a la práctica en el momento que el gobierno estaba con la mayor fuerza. En los primeros días de gobierno se dejó de lado la ley de autoamnistía, se ordenó el procesamiento de las juntas militares y de las cabecillas de los grupos guerrilleros siguiendo el debido proceso, se impulsó la reforma del Código Militar, se creó la CONADEP. En definitiva, es lo que permitió con toda la fuerza la convicción de Raúl Alfonsini, con acompañamiento del pueblo argentino, a la realidad lo que hoy tenemos. Y creo que ese es el gran desafío, y mucho del valor de este libro es rescatar los valores, rescatar la capacidad, rescatar el compromiso, pero generar en las nuevas generaciones también, a partir de allí, el compromiso para encarar la etapa que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Le damos la palabra al doctor Cortés. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Me honra compartir esta mesa con todos ustedes. Las cosas que se han dicho hoy acá tienen una entidad y una profundidad que vale la pena ponerlas de resalto. Hay un agregado. Ninguno de los que están en esta mesa tuvo jamás un carpetazo. Contra nosotros no se puede hacer carpetazos, como no se pudo hacer contra Alfonsín, no se pudo hacer contra Armendáriz. Lo nuestro fue un paso por el gobierno, de una profundidad las cosas que se hicieron extraordinaria, pero de una limpieza excepcional. Y como decía el autor de Alfonsín a través de la palabra, y quien nos dijo desde una interpretación desde el periodismo, el valor que tiene la palabra. Cuando veníamos con Mónica y con Cecilia desde Mercedes, escuchamos palabras en un informativo. Palabras pronunciadas en Río Negro que no tienen nada que ver con las palabras que se pronuncian en tribunas como esta. Quien tuvo acceso a la literatura francesa recordará que un gran actor, un filósofo, Voltaire, tiene un personaje que se llama Zadig. Y un día le dice: Zadig, mañana recibo a uno de mis grandes enemigos, tengo que invitarlo a comer. Ve y compra lo peor que puedas encontrar. Llega Zadig con una lengua. Y esto, he cumplido sus órdenes, es lo peor que hay. Al tiempo, le vuelve a decir el patrón: Zadig, hoy recibo a mi amigo más íntimo y al que más quiero. Ve a comprar para preparar la comida. Zadig regresa, el dueño abre el paquete, una lengua, y dice: ¿pero qué es esto? Cuando te pedí lo peor, me trajiste esto, y ahora que te pido lo mejor, ¿me traes lo mismo? Y sí, porque la lengua sirve para cantar, para enamorar,
la lengua también sirve para insultar, para mentir, para declarar la guerra. Y aquí tenemos lenguas diferentes. Hay que entender que nos están mintiendo desde hace décadas y que esa mentira ha penetrado fuerte en algunos estratos de la sociedad argentina. Muchos por conveniencia, pero otros por convicción, y esto es lo grave. Que haya gente que crea en serio disparates como lo que estamos soportando, disparates como que esta mujer le piden que vuelva si nunca se fue. 2 veces presidente de la República, vicepresidente, y con un monigote puesto por ella. Este es el gobierno de la señora Cristina Elizabeth Fernández. Creo que a Elizabeth no le gusta, por eso lo digo con cara. Este es el gobierno de ellos. Esta es la mentira que han instaurado, lo que decía Daniel, Martín, todos. Es de una profundidad tal que hay que entender cuando un canalla que se enamoraba y sentía éxtasis frente a una caja de caudales, el presidente Néstor Kirchner pidió perdón a la sociedad argentina porque no se había hecho nada en materia de derechos humanos. Por Dios, fue una ofensa terrible, lo relataron bien ellos. La tarea estaba hecha. Lo que pasó es que al llegar estas 2 décadas que venimos soportando con gobiernos regulares como el anterior, y malos, a muy malos, a pésimos como el actual, las cosas estaban hechas antes. Las había hecho la Unión Cívica Radical con su líder, con Raúl Alfonsín. Y nunca nos pavoneamos, nunca estuvimos diciendo nosotros hicimos esto o lo otro. Se hizo porque había necesidad de hacerlo, porque la sociedad argentina había votado para que las cosas cambiaran, para que el país fuera otro. Y yo estoy seguro que lo conseguimos. ¿Que hubo fracasos? Y sí, en economía hubo fracasos. La relación con el sindicalismo fue muy mala. 13 paros generales, constantes paros parciales, ocupaciones de fábrica. Esta es una realidad. Ahora yo me pregunto, cuando lo escuchaba a Daniel, ¿qué hubiera sido el gobierno de Alfonsín con la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo, más concretamente de Herminio Iglesias? ¿Qué hubiera sido? De allí que en el tiempo que se avecina hay que hacer lo posible para que nuestra coalición, donde hay socios que no nos queremos demasiado, vamos a ser francos, ni el PRO nos tiene confianza en nosotros, ni nosotros le tenemos confianza al PRO. Pero destaco una circunstancia. Fíjense, los funcionarios del gobierno anterior que están procesados, denunciados o juzgados, son todos del PRO. Yo no conozco un solo radical que esté involucrado en alguna denuncia de la que se ha hecho por alguna irregularidad, empezando por las escuchas ilegales y pasando por algunos aspectos de manejo económico. Del lado nuestro no se da. Es decir, el partido está achicado en alguna medida, el partido está disminuido, pero mantiene sus valores. Yo hago un llamado, un pedido, casi diría desesperado. Lo he visto a este partido con un canalla que hoy está en la Cámara de Diputados, lamento mucho, fue todo, que lo llevó a la Unión Cívica Radical a sacar el 2%. Ese fue siempre un canalla, favorecido por el acercamiento que tenía con Alfonsín, y favorecido ese canalla por la muerte del gran Raúl Borrás. Cuando Alfonsín les pide a algunos de la juventud que estaban más cerca de él, entre ellos no Siglia, que lo reemplacen en conjunto al gran amigo y mano derecha política que le faltaba. Eso, ¿alguien puede proclamarse hoy radical haciendo las cosas que están haciendo? Debemos soportar que alguien nos recuerde que fue candidato a presidente ese sujeto despreciable y que fue candidato a presidente nuestro, el ahora embajador en España,
que tiene el mismo apellido del presidente, que le usa los trajes y que además es su hijo, $15.000 o euros mensuales, ¿justifican vender el alma al diablo? Nosotros todos salimos de la función pública, y hablo de todos, hablo de Pugliese, hablo de Trócoli, todos salimos mucho más pobres que los que entramos. Les puedo demostrar con números la necesidad de vender propiedades que tuvimos algunos que las teníamos al salir del gobierno. Y ahora hay una plutocracia enriquecida a la que hay que ponerle fin. Entonces, lo que tenemos que tener presente, muy presente, es que es necesario empezar a cambiar definitivamente el rumbo de Argentina. Suprimir las querellas pequeñas internas, mantener la lucha de ideas, mantener lo que es fundamental si uno piensa de una forma y otro de otra, sumemos los pensamientos. No es Juan o Pedro, es Juan y Pedro, tratando de hacer la síntesis necesaria. Hablábamos de, y ustedes festejan, y me parece muy bien que el Comité de General Rodríguez lo haga así, 40 años de democracia ininterrumpida. Alfonsín, el padre de la moderna democracia argentina. Y ahí pongo un punto y aparte. Lo recuerdo a don Arturo Humberto Ilia, ejemplo de honestidad, de austeridad extraordinario, y Alfonsín, paladín de la democracia. Pero pienso que son parciales estas visiones. Ilia no fue solamente el honesto y austero doctor Ilia. Ilia fue uno de los más grandes presidentes de Argentina, lo que consiguió en todos los rubros, y por eso lo voltearon. Lo voltearon por sus aciertos, no por sus errores. Por eso, ese nacionalismo catolicón militar vinculado con la gran empresa, dio el golpe del 66, que fue horroroso para la Argentina, y ahí empezó a actuar la guerrilla. Ahí había habido una manifestación mínima en Formosa, no tuvo importancia, pero a la caída de Ilia se empieza a trabajar, porque se cierran los caminos de la democracia. Y con Alfonsín pasa lo mismo. ¿Fue solamente democracia? Fue mucho más. La figura internacional de Alfonsín, a la que se referían los amigos, era algo que sorprendía en todas partes, especialmente en España. Las veces que estuve allá, distintas razones vinculadas al ministerio, lo consideraban a Alfonsín como uno de los 6, 7 políticos más populares en España. Y lo que nos dice que fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español, respecto de Alfonsín, dice: yo no lo conocía, pero lo conocí, algo extraordinario. No hablemos de la región, pero ya hablamos de Sanguinetti, con quien estuvimos en Montevideo. Pero respecto de otro vecino, el vecino grande que tenemos, Brasil. Usted, me dice un amigo brasileño, cuando muere Tancredo Neves, un gran político, dice: ustedes no saben quién es el vicepresidente que asume. José Sarney es de Maranhão, el estado quizá más parecido a la colonia que tiene Brasil, más atrasado, donde, oh horror, se versea todavía en dodecasílabos. Este hombre era de Sao Paulo, era director de uno de los diarios importantes de Sao Paulo. Pero ¿qué resulta con Sarney? Alfonsín se acerca a Sarney, porque antes de asumir, no sé si esto los amigos lo saben, yo es la primera vez que lo digo, recibí un pedido de parte de Castro Madero: necesito reunirme con usted, doctor Alfonsín, después de haber ganado la elección y a pocos días de asumir. Se concerta, Castro Madero era presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica en aquellos años.
años. Por eso que no todos los que formaron parte del gobierno de la dictadura eran malos. Había algunos técnicos realmente valiosos. Y Castro Madero le dice, mire, presidente, hay un proyecto de los militares argentinos de fabricar la bomba atómica y nosotros estamos cerca. Pero Brasil también tiene su proyecto y los militares brasileños están totalmente decididos a que Brasil tenga la bomba. ¿Y usted qué piensa? Que sería un desastre, dice Castro Madero. No podemos dos países periféricos, por más importante que pudieran ser en aquella época, tener armamento nuclear. Entonces Alfonsín tiene como una obsesión y consigue vencer esa animosidad que había entre Argentina y Brasil, la hipótesis de conflicto que existía, razón por la cual, si alguno de ustedes, muchos recorrieron la provincia de Entre Ríos hace años, habrán observado que la provincia no tenía casi caminos pavimentados, no había puentes con el Brasil. Esto se hace mucho después. ¿Por qué? Por el peligro de la invasión desde Brasil al litoral. Esto me lo dijo el doctor Vivanco, juez de la Corte que formamos nosotros en la provincia de Buenos Aires, profesor de Derecho Agrario. Dice, esta es la razón cuando un panza verde de Gualeguaychú, un gran amigo, me había dicho esto, no puede ser. Dice, le pregunté al doctor Vivanco y me dijo, es absolutamente cierto, es así. Argentina no tiene caminos en la Mesopotamia para evitar la rápida invasión brasileña. Entonces, ¿qué hace Alfonsín? Hace algo extraordinario. Lo llama a Sarney y le dice, mire, presidente, acá tenemos que eliminar la hipótesis de conflicto y tenemos que desarmarnos de la posibilidad de tener la bomba atómica en nuestros países. Sí, le dice el otro, pero ustedes tienen ahí sus estudios en Pilcanilleu, están trabajando. Alfonsín le contesta, presidente, Pilcanilleu está abierto para que usted y los físicos, técnicos brasileños revisen nuestras instalaciones. Me cuentan la gente de Cancillería que Sarney al principio no lo podía creer, hasta que visitó Pilcanilleu, estuvieron ahí, comprobaron lo que se estaba haciendo, y entonces Brasil le abre a Alfonsín y a los técnicos argentinos Volta Redonda, que es el lugar donde Brasil estaba trabajando en materia nuclear. Además, un tiempo después, le dice Sarney a Alfonsín, el acierto suyo fue algo extraordinario. Usted sabe que hemos encontrado un agujero en un lugar del interior del Brasil, que no llegamos al fondo. Y lo que mis asesores dicen es que seguramente estaba hecho para detonar una atómica bajo tierra. Creo que hablaban de 2000 metros bajo tierra o algo por el estilo. Entonces, la importancia que tiene esto es excepcional, como el inicio de la relación con los países vecinos para la creación del Mercosur. Esto y tantas cosas más lo ponen a Alfonsín en una condición de estadista como no hubo en la República Argentina en décadas. Hay que revalorizar aquella labor, ponerla además en conocimiento y trabajar para volver a repetir lo mejor que conseguimos años atrás y superar esta situación en la que se debate la Unión Cívica Radical hoy y los problemas que tiene la coalición opositora, donde es necesario mantenerla después de elecciones paso. Tendremos candidatos, nos gustarán un poco más o un poco menos, pero es la única forma de terminar con el peronismo chileno, que tanto daño le ha hecho al país.
Yo cuando saludaba a la mesa, después me fui en otra cosa, quería saludarlos a todos ustedes. Y como acá, gariñamente se hizo un reconocimiento especial a María y a Nora, yo tengo que decirles que mi reconocimiento a las chicas de esta reunión es a una generación atrás. Porque claro, estamos en diferentes alturas generacionales. Yo les agradezco todo lo que hicieron, todo lo que vienen haciendo, que se mantengan, que estemos permanentemente. Y concluyo diciendo lo siguiente. La historia, la leyenda quizá, cuenta que el Cid campeador ganaba batallas después de muerto. Pasó que imponía tanto respeto que ataron su cadáver muerto en batalla a la silla del caballo y lo largaron al muerto arriba del caballo para que los moros en ese caso se asustaran y dijeran: está don Rodrigo Díaz de Vivar. Y esto me lleva a la frase que un gran amigo incluye en el libro, porque le aclaro, vamos a publicar la segunda edición, va a ir al editorial de la semana que viene o dentro de unos 10 días, de donde no van a ser 34 miradas, van a ser 39 miradas, ¿no? Sumamos a Gil Lavedra, Raúl Galván, Luis Brandoni y Roberto Rodríguez Bagaría, me falta uno más, y Antonio María Hernández, el cordobés que es casi el autor de la Constitución del 94. Es decir, son 4 miradas sobre temas que nos habían quedado, y el arquitecto Pesillo volvemos a agregar algo sobre Alfonsín visionario. Galván cita una frase de José Martí que decía algo así como que los hombres son mucho menos importantes que los pueblos, pero hay hombres que cuando los pueblos se cansan, ellos siguen marchando. Esto de Martí es aplicable a Alfonsín, es aplicable a su magnífico discurso del mes de junio, creo, de 2008, cuando se inaugura su busto de presidente en el Salón de los Presidentes, en la Casa Rosada. Es un discurso maravilloso, hay que releerlo, porque ahí está la sustancia de un hombre que, habiendo sido lo que fue, prácticamente pide perdón por no haber podido solucionar todos los problemas. Aparte, cuando él dice que no se quiso, pero cuando llega no se supo, no se pudo. Ese no se supo, en boca de un presidente estadista de la magnitud de Alfonsín, es un gesto de reconocimiento y de humildad extraordinario. Comparen con lo que tenemos ahora. Todos se miran al espejo y se aplauden creyendo que son los más importantes. Ojo, de uno y otro lado. Acá estamos llenos de pavos reales cuando lo que precisamos son pequeñas aves que nos alegren la vida. Yo diría golondrinas para no meterme con halcones y palomas. Precisamos mucho de eso, precisamos la alegría de recuperarla nuevamente. No se puede vivir en esta incertidumbre, en este dolor nuestro de cada día. Hay cosas concretas que si uno baja a ellas, el tono del discurso baja, pero ¿cómo podemos, ustedes especialmente, o nosotros cuando salimos a la ruta, prender el informativo para ver dónde está cortada? Por Dios, este es un país que no funciona. ¿Cómo es posible que desde las cárceles estén habilitados los celulares para que desde ahí se ordenen crímenes, especialmente en materia de narcotráfico? Esto es tremendo. Acá se tiene que terminar la piedra libre. Iremos despacio, iremos con seguridad. Lo conseguimos en 1983, porque bien recordaba Daniel, era la que me tocó, era la policía de la dictadura. Eran estas mangas de gente que había hecho barbaridades, a las cuales, reunido con la plana mayor un día,
Les digo, miren, ustedes de mí hasta ahora conocen solamente mi espalda, por la cantidad de veces que me han corrido. Y yo a ustedes no conozco a ninguno. Pero acá las reglas son claras, esto y esto. Liquidamos la cúpula de policía, gestionamos otra, no tuvimos escándalos. Era una policía que venía de lo peor de aquella época. Creamos nuevos organismos y en el Poder Judicial, el 100% menos 2 decretos de designación de jueces y funcionarios públicos de la provincia de Buenos Aires llevan la firma de Alejandro Armendáriz y la mía en el decreto respectivo. Ninguno fue sometido a jury, ninguno fue denunciado. Fueron 4 años, después vinieron los problemas y vemos cómo están las cosas ahora. Pero ni Armendáriz ni quien habla, jamás fuimos a hablar con un juez, jamás. La justicia era independiente. El cambio que se ha operado en estos años evidentemente no es para bien. Depende de ustedes, junto con nosotros, todos, lograr que las cosas vuelvan a su cauce normal. Ejemplos nos sobran, y si en el futuro está el pasado, querido amigo, nosotros tenemos un pasado maravilloso para mostrar, para sentirnos orgullosos y para convocar a este futuro que debe ser distinto. Muchísimas gracias.